Benvinguts a todos, buen día. Bueno, aquí yo creo que mucha gente habéis oído hablar de la psicomagia, ¿no? De esa capacidad que tiene el ser humano para crear la realidad a partir de la palabra, ¿no? Todo aquello de Jodorowsky. Bueno, pues hace 8 meses un hijo de la tierra, Adolf, cuando vine a presentar un libro aquí a Muro, pues me propuso hacer un congreso y luego, bueno, pues con 2 hijos de la tierra, Juan el gitano y Tony, que está por ahí, pues esa idea cobró fuerza y bueno, ese sueño se cumple hoy. El toque que tiene este congreso, lo diferente a otros congresos que se han celebrado en estos últimos años, en los que, bueno, como sabéis, han aparecido, o hemos sacado a la luz, mejor dicho, muchas verdades ocultas a lo largo de los siglos, es que en este congreso vamos a dar un paso más adelante y vamos a empezar a proponer. Y la importancia de ese acto, en unos momentos de aparente colapso, como estamos sufriendo en este país y en general en el planeta desde hace unos años, me refiero al colapso no solo económico, sino de los valores, ¿no? Estamos viendo barbaridades por la televisión que creíamos que ya habían sido superadas por el ser humano y que de alguna manera mantiene a mucha gente en la depresión, ¿no? Bueno, lo importante de este pequeño milagro que vamos a hacer aquí, en esta fecha del 7 de febrero del 2015, es que vamos a empezar a imaginar, a proponer soluciones. Y bueno, pues para ello nos hemos traído a unas personas que tenemos en común, las personas que vamos a hablar hoy, algunas características. Una fundamental, que por decir la verdad nos hemos tenido que enfrentar a la verdad dominante, ¿no? Y hemos sufrido las consecuencias por ello. Eso evidentemente da un valor a aquel que lo dice, que es capaz de arriesgar hasta su profesión o incluso, bueno, pues su prestigio, por decir cosas que en un momento dado la generalidad considera que son, bueno, reprobables. Todos habréis oído hablar de aquella frase de George Orwell que dice que en tiempos de general falsedad, decir la verdad es un acto revolucionario. Bueno, pues hoy vamos a estar diciendo aquí verdades como puños, pero más allá de eso vamos a proponer. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta mañana, bueno, al final no vamos a poder contar con Salva Freixero, como sabéis todos, por problemas médicos. Le mandamos desde aquí un caluroso saludo, pero vamos a tener una mañana, bueno, calentita y divertida con 2 personas que tienen varias cosas en común. Son personas de la tierra, sin estudios superiores, pero que se han convertido en eruditos, hechos a sí mismos. Y una cosa importante de lo que vamos a hablar en el Congreso y de los tiempos que estamos viviendo es que nos hemos metido en un progreso que no sabemos muy bien a dónde nos lleva, ¿no? Nos han llegado la época de las máquinas y bueno, pues no nos han hecho más libres como uno podía pensarse. Entonces, las figuras de Josep Pàmies y de Félix Rodrigo Mora, que va a ser el primero que va a hablar, pues tienen en común que, bueno, para mí es el triunfo del sentido común con el añadido de la sabiduría de las personas que se han hecho a sí mismas. Y esto, como digo, en un mundo en el cual está tan valorado los laticuditis, pues es un punto a favor, ¿no? Algo que de hecho que habéis venido a escuchar. Así que bueno, vamos a comenzar con esta serie de ponencias. Un saludo para toda la gente que nos estará viendo por internet, en muchos lugares del planeta, porque lo que vamos a hablar aquí, de lo que vamos a hablar es de cosas universales. Vamos a hablar del ser humano. Esto no solo es importante para la ciudad de Muro, para la isla de Mallorca, para España, para la civilización cristiana. Vamos a hablar de cosas que nos atañen a todos en este momento de crisis, pero que al final, al mismo tiempo, es una oportunidad. Todos sabéis que cuando uno llega a lo más bajo es capaz de subir más arriba, ¿no? Y bueno, un buen diagnóstico
es el comienzo de la solución de algo. Da igual que tu coche esté estropeado que un problema de salud. Entonces, bueno, pues las ponencias que vamos a oír aquí, bueno, pues tendrán un poco de todo. Tendrán un poco del análisis de lo que está mal y al mismo tiempo, pues de una propuesta en base a cosas que sabíamos, que es la característica común que tienen para mí Pamies y Félix Rodrigo Mora. En concreto, Félix Rodrigo Mora pues es un erudito de varias épocas de España, en las cuales pues ha investigado las estructuras que había antes de aquello que llamamos la modernidad, antes de las Cortes de Cádiz y el comienzo de, bueno, pues de esta era del progreso. Y bueno, pues aquí le tenemos, como digo, partiendo de la vida, de la Castilla profunda, de Palencia es, Félix, que siempre me equivoco, de Soria, siempre estoy entre Palencia y Soria, pues está dando sopas con onda a muchos pretendidos historiadores, y la característica para mí que le da todavía más valor es que se ha enfrentado a un cierto sector de la izquierda radical y del anarquismo, y tengo que deciros que le han tirado pedradas, le han saboteado actos por decir cosas incómodas, y por eso, entre otras razones, además de su sabiduría, evidentemente, está hoy aquí. Así que, bueno, pues es un honor tenerte aquí entre nosotros, Félix Rodrigo Mora, y pues el estrado es tuyo. Bueno, un segundito antes de... Bueno, tenemos unos papelitos que os han entregado con algunas propuestas, ¿vale? Os las recogerán a la entrada, ¿vale? Venga. Buenos días. Agradezco a los organizadores el haber contado conmigo para este evento y agradezco también a Rafa las amables palabras que ha dicho. El tema que trataré es la autoconstrucción del yo. He escrito bastante sobre las condiciones deplorables en que se desenvuelve el sujeto o la persona en las sociedades de la modernidad, pero siempre en un sentido descriptivo, es decir, señalando el qué está sucediendo en la desintegración del yo y el por qué. Aquí tengo incluso una lista, que no voy a leer, de artículos, vídeos, audios que tratan esta cuestión. Claro, una vez que ya has escrito un par de docenas de textos o hecho audios y vídeos, llega un momento que tienes ya que dar el paso siguiente. El paso es, bien, si el sujeto se está desintegrando, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la fórmula para avanzar en la reconstrucción o en la autoconstrucción del sujeto? Entonces, ese es el tema que trataré hoy. De los textos anteriores míos hay uno que yo aprecio mucho, de hace 2 años, que es Aniquilación de la virtud y deshumanización, y otro reciente, que es publicado en una revista como artículo, que es Movilización, Autoorganización Popular y Ética de la Responsabilidad. Yo valoro mucho la ética de la responsabilidad, por supuesto, ¿no? También otro texto que está colgado en mi blog es Infierno Convivencial, que luego un querido amigo de Euskal Herria pasó al euskera y aparece en mi página en euskera. Entonces, bueno, pues es una lista, también mis libros, sobre todo mi libro Crisis y Utopía en el siglo XXI, en la cual planteo mi interpretación de los seres nada. Los seres nada es el sujeto de la modernidad, un ser desustanciado, desintegrado, aniquilado, y esto forma parte de la esencia de la modernidad. Bueno, ya está hecha la denuncia, ahora hay que pasar a las propuestas transformadoras. Quiero decir que mi interpretación del ser nadificado, propio del
las sociedades actuales ha encontrado mucho eco en el público y está siendo usado, no necesariamente con esta terminología, pero sí con otras similares, lo cual yo agradezco. El yo ahora mismo está en una fase de desintegración, digamos desorganización, nulificación, incluso trituración. De ahí salen los seres nadas, el sujeto nadificado, ya le he dicho. Por tanto, nos adentramos en una era a la que alguien ha calificado de poshumana, en el sentido de que deja atrás lo humano. Poshumano es menor que humano. Esto es clarísimo cuando se estudia comparativamente, cuando se analiza las sociedades actuales en relación con otras del pasado, que sin ser maravillosas, porque no hay sociedades maravillosas, ni nunca las habrá, pero se estudia y se ve cómo un rasgo diferenciador de la sociedad actual respecto a las anteriores es que hoy no interesa al sujeto como sujeto. Se considera que el sistema educativo, bien sea del Estado o bien sea privado, construye a la persona. Esto es un error monumental porque, como mucho, construye al ciudadano sumiso y al buen trabajador. Pondré algunos ejemplos de textos de los pueblos ibéricos de hace siglos, donde queda claro cómo hay un olvido, una falta de interés en el sujeto. Vamos a poner 3 casos. Un libro interesante para mí es el llamado Libro del Caballero Cifar. Es una de las primeras obras de caballería, escrita a principios del siglo XIV por Ferran Martínez. Se supone que el autor es Ferran Martínez, no es seguro, ¿no? Entonces es curioso cómo presenta al sujeto. El sujeto, es decir, el caballero Cifar, es presentado como alguien que lucha por su purificación personal y por hacerse sujeto de virtud. Entonces, a lo largo de la obra, él va manifestando su voluntad de vivir en la pobreza, en la modestia, en la paciencia, en el autodominio. Esto es muy importante. Es decir, hacer frente a situaciones extremas sin perder el control de sí en ninguna circunstancia, y en el autoconocimiento, pero también en la valentía y en la voluntad de combatir al mal. Entonces, además de ser una obra de caballería, con lo que eso significa, de peripecias, de avatares, de aventuras, es sobre todo una exposición de cómo el ser humano tiene que autoconstruirse a sí mismo según un ideal de virtud y valentía, que esto engloba con el pensamiento de Plutarco, el famoso, bueno, llamémosle moralista en el buen sentido de la palabra, del siglo II. Tomemos otro texto anterior, que es la Psicomaquia de Prudencio, el hispano Prudencio de los siglos IV-V. Entonces, él concibe al ser humano, psicomaquia significa combate espiritual, lo concibe como un conflicto permanente entre lo positivo y lo negativo para construirse a través de la lucha y del esfuerzo como un sujeto crecientemente situado en el lado de la virtud contra la maldad interior. La maldad interior forma parte del pensamiento de todos estos autores, tanto como la exterior. Y luego ya, quizá para mí, la obra más importante de la Alta Edad Media de la península ibérica, Comentarios al Apocalipsis de San Juan, de Beato de Liébanach, terminado de escribir en el año 776, él desarrolla esa interpretación del sujeto como ser bipartido, es decir, como alguien que combate contra sí mismo continuamente y se hace a sí mismo. La bipartición del ser es algo muy distinto de lo que hoy se nos enseña en el sentido que luego explicaré. Por lo tanto, con estas referencias, que no son eruditas, sino solo comparativas, podemos entrar ya en la cuestión que hoy nos ocupa. Hay que situar para luego definir de qué manera puede abordarse en la práctica la tarea de regeneración del sujeto, de autorregeneración y de búsqueda de una mejora espiritual. Tendríamos que considerar algunas nociones previas que están surgidas de la experiencia. Mi idea es tomar al ser humano tal como se manifiesta en la experiencia diaria, como lo observamos y lo experimentamos, no conforme a alguna teoría, algún credo religioso, no, simplemente observamos en la experiencia, es decir, tenemos una comprensión experiencial natural del ser humano.
no teorética, ni doctrinaria, ni dogmática. Esto es muy importante para luego lo que diré. El ser humano tiene que ser considerado como totalidad. Una de las características de la trituración del sujeto de la contemporaneidad es que se le considera como parte, como especialista, como entendido, como experto. Esto no puede ser. La vida humana es no especializada y el sujeto no especializado. Estamos obligados, mientras estemos vivos, a vivir la totalidad de la vida en todos sus aspectos, en lo que tienen de agradable o placentero y en lo que tienen de doloroso. Entonces, la construcción que yo propongo, la construcción del sujeto, es para la vida como es, no para alguna fórmula de huida de la vida, bien sea algún jardín más o menos epicúreo o algún espacio que nos construyamos donde podamos, digamos, estar al margen de los avatares. Yo no defiendo eso. Mi idea del sujeto es un sujeto que está ahí, que está en medio del conflicto, en medio del combate y que vive la vida real en toda su grandeza, que significa dolor y amargura, pero también satisfacción a veces. Por tanto, rechazo cualquier interpretación fragmentaria y parcial del sujeto que está ahora en lo que alguien ha llamado el supermercado espiritual, es la que se vende habitualmente, ¿no? Solo, en tercer lugar, la tercera proposición mía es que solo el sujeto puede hacerse a sí mismo. Solo el yo construye al yo. Esto desautoriza las interpretaciones sobre que un sistema educativo, mejor o este o el otro, puede crear sujetos de calidad. Esto no es así y el sistema educativo ahora está en una espiral de degradación permanente, porque, en definitiva, la calidad, la virtud, no puede ser dada ni regalada ni otorgada al sujeto. El sujeto la tiene que buscar y se tiene que forzar por ella o no forzarse. También aquí cabe elección. En muchas de las cuestiones que yo he desarrollado, insisto en que existe un elemento de elección. Se puede elegir esto o no se puede elegir. No es forzoso, cada cual decide, ¿no? Insisto de nuevo, otra de las formulaciones es que la interpretación de lo humano, de sus atributos constitutivos, ha de ser realista. Esto es muy importante. Es decir, tenemos una carga enorme de teorías, doctrinarismos, que lo único que han hecho es atiborrarnos la cabeza, ¿no? Yo defiendo siempre la concepción de lo ateórico, adoctrinal. Es decir, hacemos un esfuerzo, cerramos los ojos y nos libramos de los doctrinarismos para buscar el qué, la experiencia, lo experiencial. Tenemos que volver a esta interpretación de la vida desde la experiencia. El ser humano en sí mismo, observado, es complejo, contradictorio, bipartido, como he dicho antes. Por lo tanto, no admite fórmulas simples, no contradictorias, sencillas. Cuando antes he citado al caballero Cifar, quiere decir que la autoconstrucción del yo es un esfuerzo enorme, una lucha colosal, una actividad que solo se puede hacer con sufrimiento. Quien quiera o desee algo más cómodo, pues hay otras propuestas sobre el yo, sobre la espiritualidad, agradables, pero ciertamente no es la mía. La lucha interior es lo que nos proporciona tensión y lo que nos permite mantenernos de pie. Yo aquí me sitúo dentro de lo más decisivo de la cultura occidental, que defiende esto precisamente. La centralidad del sujeto, incluso por encima de la sociedad, mucho más por encima del Estado, pero un sujeto que se hace por medio del combate interior. Y la noción de libertad. Si yo tuviera que definir a la cultura occidental en su mejor parte, en su mejor porción, sería en esto: el sujeto como central y la idea de la libertad. Una duda que surge es si el sujeto puede construirse a sí mismo. Yo afirmo que sí, la naturaleza nos ha dotado de esas capacidades. No necesitamos de un sistema educativo, tampoco necesitamos de gurúes, guías ni profetas. Podemos hacerlo, cada cual puede hacerlo, pero poniendo en tensión todas sus capacidades. No es fácil. Esto es así, lógicamente, porque el esfuerzo por autoconstruirse es parte decisiva del acto de reconstruirse. Un sujeto, un yo nuevo, no se puede comprar en el supermercado.
no se puede adquirir en algún lado, no se puede sacar de los libros. Tiene que ser algo que uno se hace a sí mismo. Y esto es mucho más de lo que actualmente se nos explica, en la cual en la industria del espectáculo, el sistema educativo, en los poderes mediáticos, se supone que construyen al sujeto desde fuera. Eso no es así. Construir desde fuera es abusivo, es manipulador y además lo que surge ahí no es de calidad como vemos. Hay que considerar también que el sujeto es responsable y con causa de su propio mal. Tenemos que huir, literalmente huir, de las versiones victimistas cuando se nos dice que en realidad nuestros males son culpa de fuerzas externas. Y es cierto que lo es, las fuerzas externas influyen y al final haré unas notas sobre ello, pero nosotros somos con causa, o sea, causa con esas fuerzas externas. Somos responsables de nuestras vidas y tenemos que asumir esa responsabilidad para bien o para mal. Respondemos ante nosotros mismos y nos exigimos a nosotros mismos. Y tenemos que tener en cuenta cuando nos lancemos contra fuerzas externas que nos oprimen, nos degradan, nos envilecen o nos explotan, considerar que nosotros somos parte responsable de esa opresión, de ese envilecimiento, de esa degradación y esa explotación. Una cuestión más es la de las metas. El sujeto se construye para realizar ciertas metas. Hay elección. Todo lo que yo digo es mi elección. Otras personas pueden elegir otro modelo de sujeto y otro modelo de metas o fines. Las metas, los fines y el sentido de la vida son elegibles. Yo ahora voy a pasar revista a cuáles son las metas personales desacertadas. La primera meta desacertada es la voluntad de poder. Tener poder sobre los demás, esto es el origen del mal. Aquí tengo una diferencia fundamental con la mayoría de la cultura occidental. Por influencia de Platón, se considera que lo corporal, los, impulsos sensuales, son el elemento decisivo del mal. No es así. La voluntad de tiranizar al otro, de dominarle, hay muchas maneras, es la esencia del mal, porque desde ella se hace mal al otro y uno se daña a sí mismo. Platón, que era un político que se presentaba como filósofo, quería crear un sistema de dictadura. Entonces él mismo se ocultaba de las miradas críticas y escrutadoras del público, presentando el cuerpo, lo corporal, como causa de mal. En general, esto no es así. Hay un mal corporal, pero sobre todo el mal es de tipo espiritual y es la voluntad de poder. La voluntad de poder es el origen de los peores males. Toda relación de dominio es repudiable, porque dominar hace que el dominador ya no pueda dedicarse a la función de desarrollarse como sujeto de virtud. Todo dominador es astuto, cruel, violento, y entonces ya se queda atrapado en el acto de dominar. El acto de dominar atrapa. Hay una relación entre el dominador y el dominado. El dominado es degradado por el dominador y el dominador es degradado por su voluntad de dominar. Esto sucede igual con la riqueza. La riqueza tiene un doble significado. Por un lado es poder, igual que el poder económico, igual que el poder político, poder militar, poder intelectual. Entonces es poder económico. Y luego tiene una variante que es la riqueza como fuente de placeres o satisfacciones corporales. Yo me remito a enfoques muy básicos, pero secundarios hoy de la cultura occidental para valorar el cuerpo. Para mí lo corporal es decisivo y aquí traeré a colación dos escuelas. Una es la escuela cínica, los cínicos griegos, que hacen una valoración del cuerpo, y otra el cristianismo auténtico, que también lo hace. Hay una escuela dentro del estoicismo, pero en mi caso el cuerpo es decisivo y entonces dentro de mi proyecto de autoconstrucción del sujeto hay una parte de autoconstrucción corporal, no solamente en el sentido de salud, sino en el sentido, por ejemplo, de la belleza de los cuerpos, la grandeza de la corporeidad, de la excelencia de lo físico. Tengo un libro sobre arte románico, en lo cual esto lo dedico, sobre todo en la parte de románico erótico, y recientemente publiqué en mi blog un texto
que quiero leer el título porque es, si lo encuentro, claro, aquí está, sí. El título es Luis Meléndez, pintor de la materialidad. Luis Meléndez es un pintor del siglo XVIII, bueno, a mí me parece maravilloso, me parece una cumbre de la pintura con sus bodegones. Entonces, lo que él pinta es la materia, pero la presenta transfigurada de tal manera que es una materia sublime, una materia excelente. Esto quiere decir que mi idea del sujeto no se basa en ningún espiritualismo descarnado, sino en una síntesis suficiente de los atributos espirituales y de los atributos físicos de la persona para buscar una confluencia entre lo espiritual y lo material. Sin embargo, sí considero negativo la voluntad de poder y el poder realizado. Pero claro, no solamente está la voluntad de dominar, sino también la voluntad de ser dominado. Alguien ha dicho que las sociedades actuales son sociedades de seres que aman sus cadenas, que son esclavos, que les gusta ser dominados. ¿De dónde viene esto? Esto es completamente cierto, ¿no? Ahora estamos viviendo un espectáculo horrible aquí en lo que llaman España, ¿no? De algo tremendo, de cómo la gente le gusta ser dominada, le gusta ser vejada por jefes, por líderes, por caudillos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el ser dominado hace al sujeto irresponsable y le permite vivir sin pensar. Estas son las ventajas de ser dominado. No es verdad que el sujeto busque la libertad, porque la libertad es la responsabilidad y el pensamiento es esfuerzo y es dolor. Entonces, el miedo al dolor lleva a la irresponsabilidad y a la renuncia a pensar. La forma habitual de construir ya al sujeto desde fuera es hacer de él un buen profesional para el mercado laboral. El mercado laboral, esa cosa tremenda. Es cierto que cada cual tiene que tener un trabajo y vivir de él, pero esta manera de concebirse a sí mismo es una de las peores renuncias a ser, porque ya no se concibe la persona como un ser humano, sino simplemente como mano de obra. Esto es lo que se promueve por todas partes. Entonces, destruir esta idea de que el ser humano es simplemente un trabajador eficiente o un profesional eficiente sería un gran éxito de las fuerzas emancipadoras. Luego está la noción de fama o notoriedad. Quiero decir que a mí me ha influido en toda esta idea del sujeto mucho la mística cristiana del siglo XVI, y he de decirlo yo, que no soy creyente, porque ellos ya hace muchos años fueron muy perseguidos por la Inquisición y la Inquisición les exterminó, ¿no? Pero ellos insistían constantemente en la negatividad de la triple concupiscencia de poder, placer y dominar. Poder, placer y fama. Ellos consideraban que eso era la esencia de las tres cosas malas que podía hacer el sujeto. Voluntad de dominar o de ser dominado, voluntad de hedonismo y voluntad de notoriedad. La notoriedad hace que nos convirtamos en rehenes de los demás. Sus juicios orientan la vida del personaje famoso, cuando en realidad los juicios de los otros deben ser considerados desde el punto de vista de lo analítico. Tienes razón, no tienes razón, pero las adulaciones o las vituperaciones deben ser consideradas como indiferentes. Nunca tiene importancia que digan algo bueno o que digan algo malo, salvo en lo que pueda tener de cantidad de verdad. Esto es una meta deleznable, una meta negativa. Luego está otra de las metas, que es la de ayudar. Ahora nuestra sociedad hierve de gente que quiere ayudar a alguien, quiere ayudar, ¿no? Yo diría, ayudar es una forma de negar la autonomía al ayudado. Solo en circunstancias muy, muy especiales se tiene que considerar la ayuda al otro, porque lo fundamental es la autoayuda. La autoayuda es la manera como estamos en el mundo, la mejor manera. Por lo tanto, a quienes sirven de deseos, de ayudar, se meten en ONGs y tal, yo les voy a dar un consejo. ¿Por qué no se ayudan a sí mismos? Por ejemplo, miran al interior de sí mismos, son menos arrogantes y se consideran a sí mismos como sujetos necesarios de ayuda más que dados o capaces de ayudar. Hay una arrogancia en el acto de ayudar y, en general, la mejor manera de ayudar es no ayudar. Luego está en relación con
los dominados, quienes buscan solamente como metas de la vida y se construyen como sujetos de esa manera una vida frívola e irresponsable, no se hacen cargo de nada, solo quieren acumular experiencias agradables. Una sucesión de experiencias agradables es la totalidad de la vida, en donde nunca penetran en lo profundo de sí mismos, ni libran combates interiores, ni se esfuerzan, ni pasan por la dureza que es la vida humana, porque la vida humana, como han dicho montones de pensadores, es un combate y siempre lo será, porque no hay manera de vivir de otra manera. Luego están las metas hedonistas o bienestantes, que hoy son quizá las más prevalecientes junto con la del buen profesional, ¿no? Entonces estas metas plantean evitar el dolor. Entonces yo digo, bueno, huir del dolor es huir de la vida en gran medida es dolor, en buena medida es dolor. El dolor nos fortalece, nos robustece, nos hace ver la totalidad del ser. Lograr el bienestar. Bueno, la vida humana solo concibe el bienestar en pequeñas porciones. Hay parte de bienestar en la vida, como hay parte de dolor, es una totalidad. ¿Por qué tenemos que mutilar la vida y mutilarnos a nosotros mismos? ¿Solo por cobardía? ¿Porque nos asusta el dolor? Bueno, podemos meditar, podemos tranquilizar y aceptar el dolor. Luego otros quieren una vida con armonía, pero básicamente la vida es desequilibrio. No puede existir nada real que no sea desequilibrado. Por lo tanto, el equilibrio y la armonía solo aparecen en determinados momentos, solo son etapas transitorias. Más gente todavía quiere la felicidad, cuando lo cierto es que en la vida existen momentos de felicidad, pero no puede haber felicidad completa. Entonces esto es correr detrás de una utopía, de una fantasía, de un sueño que nos hace mucho más infelices de lo necesario. Es curioso, yo esto lo llevo estudiando muchos años, tanto en la experiencia diaria como en los libros, que la búsqueda de la felicidad es una de las mejores maneras de llevar una vida muy infeliz. Igual la paz, el equilibrio, se busca la ataraxia, entonces es un renunciar a vivir por temor a sufrir. Mi criterio del sujeto es que el sujeto tiene que ser integral, total, tiene que ser una totalidad capaz de hacer frente a todos los momentos de la vida cuando vayan llegando, desde los momentos de felicidad si llegan, que hay que saberlos vivir, hasta los momentos de tensión, de desasosiego y de dolor para vivir una vida combatiente, una vida de esfuerzo, una vida de pie, no una vida sentados, mucho menos tumbados, no es una vida agradable, pero es una vida sublime. Si alguien quiere entrar en mi blog, puede leer el comentario que hago al texto de Longinos sobre lo sublime, un texto completamente olvidado, está escrito a finales del siglo I, y a nosotros nos llegó el comentario que le hace Kant, el filósofo alemán, hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Es un comentario, como todo lo que hace Kant, un poquito aguado, edulcorado, pero bien leerlo y entenderéis entonces mi propuesta, que vuelvo a insistir que es solo una propuesta. Estas metas hedonistas, bienestantes o epicúreas no tienen en cuenta la realidad del ser. Yo ya he dicho aquí que mi idea del sujeto es una idea extremadamente realista, basada en un realismo incluso frío, pero es un realismo que sirve para vivir. Mi meta es vivir, no disfrutar o gozar. Eso es una cuestión que en mi caso no me interesa, ¿no? Por tanto, vivir la vida exige no solamente las virtudes intelectuales, sino las virtudes morales, como es la fortaleza y el coraje. No se puede vivir sin coraje, no es posible existir sin fortaleza. La palabra virtud, tal como es acuñada por los griegos y luego por los romanos, inicialmente significaba sobre todo fortaleza. Luego fue degenerando y se convirtió en mojigatería sexual. Esto es muy gracioso, ¿no? Y entonces se decía, es una persona virtuosa si se abstiene, ¿no?, de prácticas eróticas, cuando esto no tiene nada que ver, ¿no? Es más, durante mucho tiempo, sobre todo en el mundo romano, la palabra virtus era algo muy ligado al aparato militar y a la fuerza. Yo no defiendo eso, pero sí defiendo la versión de la virtud como fuerza. Por tanto, mi idea del sujeto no es un sujeto intelectualista, no es alguien que se atiborra de libros, aunque yo en alguna etapa de mi vida no me haya quedado más remedio que hacerlo, sino alguien que más allá de los libros busca la vida y busca las virtudes morales que no se pueden aprender en los libros, sino en la experiencia, aunque algunos de los libros nos ayudan a entenderlo. Entramos ya en la parte de las propuestas prácticas. Siento ir tan deprisa, pero tenemos poco tiempo.
Y si quiero hacer una visión de conjunto, y luego más adelante quizá podrá esto ser por mi parte o por otras personas, desarrollado, explicado e incluso escrito. ¿Cuáles son los atributos que deben ser autocultivados en la persona? Pues frente a las interpretaciones mutiladoras, unas dicen que lo importante es el intelecto, las de la universidad, las racionalistas, otras te dicen que lo importante es lo emocional, otras te dicen que lo importante es la sensibilidad. Yo digo que lo importante es la totalidad del ser. Esto es una cuestión fundamental en mi pensamiento. La totalidad del ser es el ser. Lo parcial del ser es el no ser. Esto es una cuestión de sentido común que no requiere mucha sabiduría. Entonces yo aquí he señalado una serie de virtudes o cualidades personales que el sujeto, que debemos, quien quiera, claro está, debe autocultivar. La primera para mí es la reflexibilidad o inteligencia experiencial. Subrayo, inteligencia experiencial, es decir, el pensamiento a partir de la experiencia, a partir de lo vivido y de lo observado. Esto exige una vida rica en actos y una capacidad de observación importante. Y luego, como elemento complementario, exige también leer, sí, leer ciertos libros. En segundo lugar, creo que hay que cultivar la voluntad. El ser moderno es un ser sin voluntad. Esto es espantoso. La voluntad se cultiva de una manera bastante severa, obligándose a uno mismo a hacer lo que no nos gusta hacer y prohibiéndose hacer lo que nos agrada hacer. Entonces, cuando esto se convierte en un hábito, nos convertimos en sujetos con voluntad. No hay sujeto libre, sino es un sujeto con voluntad propia. Y la voluntad no solamente es el acto electivo, que es un acto en gran medida intelectual, sino la decisión de persistir en todas las circunstancias en lo que nos hemos marcado. En tercer lugar, está la sociabilidad. Ello incluye virtudes complementarias, como es la cortesía, como son las buenas maneras, completamente perdidas, como es la elegancia, para convertirse a uno mismo en alguien que hace agradable y que hace buena la vida a los demás. Qué triste es ver cómo hemos pasado de sociedades en las cuales el sujeto se consideraba a sí mismo como una obra de arte en todo, desde la manera de estar, la manera de vestirse, la manera de hablar, la manera de gesticular, una obra de arte que ofrecía a sus semejantes, ahora que el sujeto es concebido como alguien que lanza chispas, intimida, amenaza a sus semejantes. Bueno, al fin y al cabo estamos en la sociedad del conflicto, en la sociedad de Hobbes, el filósofo inglés del siglo XVII, y tenemos que combatir a los otros, pelear, atropellarles, y ya hemos perdido esta idea de la sociabilidad. La cuarta categoría para mí sería la fortaleza. La fortaleza tiene muchos aspectos. También hay una noción de fortaleza física, pero también fortaleza espiritual, capacidad de estar en todos los avatares de la vida, en cada uno de ellos, según las circunstancias y según lo que nos hayamos marcado. Luego la sensibilidad. La sensibilidad es una realidad compleja, ser sensibles a la belleza de la naturaleza, a la calidad de los que nos rodean y sentir una admiración genuina y profunda por lo que tenemos al lado y disfrutar de todos estos dones que nos ofrecen los demás y nos ofrece la naturaleza, la belleza de los edificios, la belleza de las palabras hoy tan olvidada. Necesitamos ser sublimes. La sublimidad es una categoría que nos impide caer en la mediocridad, en la ramplonería, arrastrarnos, ser solo gusanos. Tenemos que recordarnos periódicamente que somos seres humanos, no gusanos, no cosa que se desliza, no materia o espíritu perverso. Luego está la valentía. Otra más es la introspección como hábito de silencio y soledad para el propio conocimiento. Esto ya inmediatamente entro en ello porque es el meollo de la charla y su parte final. Luego también está la sobriedad o el no hedonismo. No puede haber autoconstrucción del yo sin alguna forma de ascetismo personal. Esto es una cuestión clarísima. Si se renuncia al ascetismo no hay yo autoconstruido porque es un esfuerzo a veces doloroso. Y luego está el vigor físico, el vigor corporal. Hay por fin una cualidad unificadora que solo puedo enunciar, pero no puedo desarrollar, quizá en otra ocasión, que es el amor y más todavía el amor al amor.
Cuando se pronuncia la palabra amor, inmediatamente, bueno, se nos acumula en la cabeza ideas sensibleras, ñoñas. No es esto. Una cosmovisión del amor y una idea de la vida desde el amor es algo tremendo, es algo tremendo. Incluye elementos muy contradictorios, en principio y fundamentalmente una voluntad de esfuerzo y sacrificio. Yo en el libro mío sobre arte románico empiezo el arte de los siglos XI-XIV, ya sabéis. Empiezo con la definición de amor del Evangelio de San Juan, que me parece que es la mejor, pero tampoco la agota. La idea del amor como las grandes ideas, las grandes nociones, el amor, la libertad, el sujeto, no pueden ser agotadas, solo podemos conocerlas un poquito y durante siglos, milenios, la humanidad seguirá debatiendo sobre ellas, porque son inabarcables para la mente humana. Pero elegí la frase del Evangelio de San Juan que dice: nadie ama más que el que da la vida por el amigo. Esta idea de amor como esfuerzo y sacrificio es la que yo valoro. De todas maneras, la noción de amor pues, es muy compleja, hipercompleja, y forma parte esencial de la cultura occidental. Por tanto, entremos ya. ¿Qué fases o pasos necesitamos para un proceso de autoconstrucción del yo? Lo que voy a decir ahora es muy relativo, claro, cualquiera puede construirse su modelo, es más, todos y todas quien quieran seguir este proceso de llegar a ser, tienen que construirse su propio modelo, iniciar su propia práctica. Lo que yo diga aquí solo es indicativo. Recordar que insisto una y otra vez que solo el yo construye al yo. O sea, solo el sujeto se construye a sí mismo. No hay otra manera de hacerlo. Esto es la grandeza del proceso. En primer lugar, se necesita autoconstruirse en el silencio. El silencio es decisivo. El silencio es una retirada al interior de sí mismo. Ahora mismo estamos en una sociedad del ruido donde se nos alienta, en el mal sentido, a ver la televisión, a estar todo el día enganchados de la pantalla de Internet, en el mejor, a leer libros. Bueno, mi posición ante los libros, yo tengo publicados más de una docena, pero no es especialmente entusiasta. Yo creo que lo fundamental es crearse un hábito de silencio y de apartamiento en el cual el individuo crea unos hábitos de autoanálisis y de reflexión y de autoobservación. Para mí esto es lo más importante de todo. Se ha creado el modelo de sujeto culto, que es alguien que lee, pero ¿lee para qué? ¿Para qué? Porque la cultura no es la cultura que absorbemos, sino la cultura que creamos. Me voy a permitir citar a Plutarco la famosa frase cuando dice en Pedagogía que el otro no es un vaso que se llena, sino una lámpara que se enciende. Entonces esta idea es decisiva, ¿no? Porque el vaso recibe pasivamente lo que se eche y sin embargo la lámpara despide luz y calor. Entonces, la construcción del sujeto quiere crear un tipo de persona que sea capaz de aportar y no solamente que reciba pasivamente cultura. El consumidor de cultura ahora ya está decaído porque ahora ya somos consumidores de productos banales en la televisión, en la industria del espectáculo, pero el consumidor de cultura hace 30 años no es algo que sea una meta interesante. Por tanto, periódicamente tenemos que retirarnos al interior de nuestro yo, en el silencio, en la soledad, para hacer un balance de nuestra conducta y nuestro pensamiento. Yo propondría empezar inicialmente con una etapa de 2 meses dedicado a este balance al ritmo de unas 10 horas por semana, en total 40 horas. 40 horas de reflexión, de soledad, en la cual, de acuerdo a criterios que nos construyamos, cada cual el suyo, va examinando su propia conducta según las metas y su propio pensamiento. Quiero deciros que hay que ver no solamente lo negativo de sí mismo, sino lo positivo. Vamos a entrar en un combate interior, en un combate espiritual, pero también en unos actos prácticos, puesto que lo que queremos es reformar la conducta. Una vida de virtud básicamente es una vida de conducta. La virtud es un hábito. Esto ya lo dijo Aristóteles, aunque Aristóteles no es mi autor favorito. Aristóteles es un racionalista, un intelectualista, y él exagera en mucho la función que el conocimiento intelectivo
cumplen la vida humana. Lo exagera hasta tal punto que todo lo demás, por ejemplo, Aristóteles nunca consideró la parte emocional del sujeto, la parte volitiva, la parte de la fortaleza. Era una etapa ya de degeneración de la sociedad griega y olvidaban esos elementos, ¿no? Decía antes que el sujeto tiene que ver no solamente lo negativo, sino lo positivo, porque necesita encontrar dentro de sí elementos para el combate, fuerzas positivas a las cuales se pueda apoyar y movilizar. Tiene que verse a sí mismo con un criterio de bipartición, y este análisis tiene que ser al mismo tiempo intelectual, emocional, tiene que ser completo, tiene que ser integral. De ese primer esfuerzo de unos 2 meses tiene que salir un plan o un proyecto de mejora. Simplemente habría que establecer qué atributos o qué cualidades, o empleando una expresión antigua, qué virtudes quiere el sujeto promover dentro de sí. Entonces tiene que hacer una lista de esas virtudes y proponerse luego hacer un esfuerzo permanente durante un año para cumplirlas. Quiero advertiros que la experiencia de la soledad, del silencio, del apartamiento, en sujetos que estamos construidos desde fuera, que vivimos en medio de un ruido mediático espantoso, que hemos perdido los hábitos de la autorreflexión, el autoanálisis y la autoobservación, es muy dura, es durísima, y que en general la gente la inicia pero no la termina. Se crean situaciones de angustia que el sujeto debe vivir por sí mismo. Tiene que vivir por sí mismo, pero también hay que saber que la naturaleza nos ha proporcionado los recursos interiores para cumplir bien esta tarea. Eso no es duda, todos los seres humanos, por el hecho de ser, tienen la capacidad de autoconstruirse a sí mismos. Precisamente, el actual sistema de dominación lo que hace es negar esto y considerar al individuo, hacer que el individuo crea que necesita guías, que necesita expertos, que necesita sabios. Bueno, hasta cierto punto, sí, tenemos que escuchar, tenemos que aprender de los demás, pero tenemos que considerar que, en definitiva, nosotros tenemos que ser la causa primera de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya fijadas las metas concretas, hay que hacer una relación con ellas y establecer de qué manera vamos a ir cumpliendo a ese proceso que puede ser tanto de afirmación de algún aspecto positivo que tenemos debilitado o de negación de algún aspecto negativo que nos preocupe. Tenemos que hacer una lista, por lo tanto, jerarquizada, qué tema o qué materia tocaremos por primera vez y nos esforzaremos en la vida diaria y convertiremos esa virtud en hábito o ese vicio en algo eliminado y convertido en su contrario. Los hábitos y las rutinas es decisivo. Entonces, durante un año tendríamos que esforzarnos, si elegimos 12 atributos, entonces tendríamos uno por mes. Si elegimos menos, tendríamos que hacer uno cada cierto tiempo, el tiempo que nos consideremos. Lo más fundamental de todo es el balance que se haga de estar un tiempo consigo mismo. Eso es lo más importante. Por tanto, yo creo que cada semana hay que dedicar 5 horas de nuevo a la soledad, al silencio, a la reflexión. Una sugerencia mía es que estas cosas se anoten, pero no mucho, notas breves que se fechen y se vayan quedando ahí para comprobar los progresos o retrocesos. Los criterios de autoconstrucción son extremadamente duros, se acumula la angustia, la impotencia, se rompe la rutina, pero claro, quien algo quiere, algo le cuesta, porque en definitiva hoy se nos engaña con una idea, dice, tenéis que ser libres o tenéis que ser esto o lo otro, pero para ser libres lo primero es ser. El problema de nuestra sociedad es que la noción de ser ha desaparecido. En una forma pedante y enrevesada, como el filósofo Heidegger la trata, todas sus disquisiciones sobre el ser, una tabarra más o menos aristotélica que
En general, encima está mal traducida al alemán y se convierte en un galimatías que no hay quien lo entienda, ¿no? Pero bueno, no, es que no es eso. La cuestión del ser es un hecho práctico. Tenemos que ser antes de ser algo más. Es decir, una vez que nos hayamos autoconstruido y entonces seamos, entonces ya podemos pasar a ser algo más. Entonces, acabado el ciclo anual de esta lista de atributos y que queremos conseguir y de disfuncionalidades que queremos eliminar, tenemos que volver otra vez a iniciar el ciclo con 2 meses de reflexión, 2 meses, también pueden ser 3 o 1, claro, todo esto es solo comparativo en el sentido de cada cual elige, ¿no? Y así toda la vida. No hay nunca un final, porque lo característico del ser humano es un ser en tránsito. Transita por la vida sin llegar nunca a un punto final. El punto final para mí es la muerte, allí se acaba, pero mientras tanto tenemos que mantener este combate interior, este combate espiritual que también es corporal, sin nunca considerar que hemos llegado a nada. Terminando ya, diré, ¿cuáles son elementos necesarios previos a todo lo dicho? En primer lugar, una ascética personal. Antiguamente esto se consideraba de sentido común. Ahora la sociedad de consumo nos ha hecho sujetos hedonistas, es decir, sujetos de una calidad inferior. Una ascética, cada cual la suya, es imprescindible. En segundo lugar, persistir en la convicción de que solo el yo puede construir al yo. No, el yo no se compra en el supermercado espiritual, no se compra en ningún lado. Las ayudas exteriores son siempre secundarias. En tercer lugar, es una tarea personal, pero puede hacerse un equipo de autoayuda y sería conveniente siempre que el sujeto no delegue en el grupo sus funciones. Toda delegación es negativa. Todo esperar de algo ajeno al yo una ayuda fundamental es equivocarse. Luego están las lecturas. Yo recomiendo, como siempre, lecturas de los clásicos de la cultura occidental. Pongamos Plutarco, pongamos el Evangelio, pongamos los filósofos estoicos y algunos autores contemporáneos también. En mi blog hay algunas referencias, pero la experiencia y no los libros son secundarios. O sea, la erudición o el sujeto culto o cultivado no es mi meta, no es un sujeto que yo quiero ser ni que recomiende a nadie. Yo no quiero ser culto, sino un sujeto autoconstruido que es distinto, incluye un cierto grado de cultura, pero no es todo, ¿no? Hay que considerar que el autor clásico es aquel que nos hace autosuficientes. Es decir, el autor clásico es el que nos enseña a vivir. Y entonces ya hay un momento que podemos soltarnos de la mano del autor clásico y ser por nosotros mismos. Por lo tanto, yo hago una distinción. Los autores clásicos son los que nos enseñan a vivir y los autores a secas son aquellos que nos hacen alumnos perpetuos. Cuando detestéis que alguien quiera hacernos alumnos perpetuos, os recomiendo una fórmula, que es salir corriendo. Bueno. ¿Qué se puede lograr con todo ello? Pues se puede lograr poco. El esfuerzo es grande, es prolongado y los resultados son escasos. ¿Por qué? Porque el sujeto no vive al margen de las condiciones sociales, no externamente, sino internamente. Nosotros hemos sido construidos, o si queréis, destruidos de la peor manera posible. Somos sujetos triturados, sujetos envilecidos, sujetos degradados de muchas maneras. No solo es que la sociedad es mala, que esto es un criterio narcisista, sino que nosotros, construidos por una sociedad perversa, y hemos sido construidos desde el minuto 1 de nuestras vidas, nos hemos creado también como sujetos nulos, anodinos, débiles, ininteligentes. Entonces, esto es así porque hay causas estructurales de ello y porque esas causas estructurales no solo están fuera, sino están dentro de nosotros. La relación exterior-interior es permanente. Nosotros somos seres permeables. Por eso también la construcción del sujeto de calidad permite que esa calidad del sujeto, hasta donde se puede, que es poco, fluya a la vida social y nos permita crear una sociedad cualitativamente superior y mejor a la actual, que es una de las sociedades más degradadas de la historia de la humanidad. Por lo tanto, no podemos considerar el asunto con demasiado optimismo. Voy a señalar algunos problemas estructurales como parte ya final que impiden que el avance en la autoconstrucción del sujeto sea grande.
En primer lugar, el sistema educativo. El sistema educativo es una cosa tremenda porque no promueve la autoconstrucción, la autonomía, la soberanía del sujeto, sino simplemente la dependencia. No me refiero solamente a la escuela primaria, sino a la universidad, donde siempre son autoridades, profesores, sabios, genios del pasado y tal, ¿no? Toda una cosa que no es así, ¿no? Pues porque quien es sabio perfectamente es porque enseña la autonomía a quien está con él, ¿no? Luego está el aparato legal, las leyes nos obligan a hacer muchas cosas perversas y nos prohíben hacer muchas cosas que son buenas y virtuosas. Las operaciones de ingeniería social que constantemente sufrimos, bueno, lo de la ingeniería social es tremendo, de repente, siempre para salvarnos. Vamos a ver, siempre que venga alguien a salvarnos de algo, a ayudarnos de algo, al proporcionarnos algo, tenemos que negarnos rotundamente. Primero porque es mentira, porque nos intentan degradar, nos intentan manipular. Y en definitiva, sobre todo las instituciones no están legitimadas. ¿Por qué tienen que ayudarnos? ¿Alguien les ha pedido? Yo no quiero que me ayuden en nada, porque siempre no son nada más que procesos de ingeniería social, redimirnos de algo, emanciparnos de algo, otorgarnos no se sabe qué libertad. Así, pasito a pasito, cada vez nos hacemos más dependientes, más subordinados, menos sujetos, menos seres humanos. Y luego está la represión, que está ligada al sistema legal, pero hay muchas formas de represión, directa, indirecta, algunas sutiles. Detrás de esto está esa cosa tremenda que llaman las instituciones, otros llaman el Estado, pero que, claro, realmente tiene que existir. ¿Por qué tiene que existir? ¿Quién ha legitimado su existencia? Otro elemento de degradación hoy enorme es el trabajo. El trabajo tal como se hace, el trabajo asalariado mecanizado, es muy degradatorio. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Esto, si alguien lee el texto de Simone Weil, esta mujer tan maravillosa, cuando ella es trabajadora en la fábrica Renault, lo que dice es verdad. Siendo trabajador asalariado y viviendo en aquellas condiciones, el ser humano no puede ser humano, no puede ni siquiera ser. Es un sujeto que se degrada y se degrada sin fin. Ella, en el año y meses que está allí trabajando, va notando casi día a día lo que eso significa para ella. Esta es una verdad terrible. Sin una revolucionarización del acto de trabajar, tenemos que transformar cualitativamente la idea de trabajo, inventar una nueva forma de trabajar que sea compatible con lo humano. La construcción del sujeto de calidad, del sujeto de virtud, no se puede realizar. Luego está la tecnología, lo que está significando la tecnología, por ejemplo, en el terreno físico. Delegamos en la tecnología el esfuerzo muscular. Hay un estudio que dice que solo 2 o 3 generaciones más y estaremos tan debilitados física, muscular, óseamente, que ya no seremos ni siquiera seres humanos viables en el terreno físico. Y luego hay un cuarto lugar que está la atomización social que proporciona, desgraciadamente, la vida en las ciudades. Quienes vivimos en una gran ciudad nos damos cuenta, no hay convivencia, no hay relación, estamos juntos pero no revueltos, estamos juntos pero separados. Vamos en el metro, en el autobús, apelotonados, sin embargo nos tocamos corporalmente, pero hay una distancia espiritual total, no tenemos relación, porque la vida en los barrios de las grandes ciudades es una vida desorganizada, inorgánica, en la cual no hay relación más allá de encontrarnos por la calle, ya nadie se saluda. Esto tiene que reorganizarse. ¿Y cómo puede buscarse una nueva convivencia, una nueva convivencialidad que nos salve del gran problema de nuestro tiempo, que es la soledad y la depresión? Pues a través de que el sujeto tome sobre sí todas las tareas de la vida. El trabajo tiene que ser autogestionado, la vida política tiene que ser también autogestionada a través de procesos asamblearios, de tal modo que el sujeto deje de ser objeto y se convierta en sujeto activo, en sujeto de virtud, en ser humano integral. Bueno, muchas gracias a Félix. Tenemos todavía unos minutitos. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues aquí está Félix para contestar. De momento voy a empezar yo, que soy periodista. Hay una cosa de toda la investigación de Félix que a mí me interesa mucho, que es lo que concierne a las estructuras de los concejos, las estructuras comunitarias, de esta España premoderna.
que todavía subsisten en Cataluña, en el País Vasco, en algunos lugares. Félix, ¿qué se podría recuperar? ¿Cómo se podrían readaptar o reintegrar esas estructuras a lo que tenemos hoy? ¿Cómo lo verías tú? ¿Consideras primero que sería posible? Sí, pero bueno, tendrían que producirse cambios cualitativos en la sociedad y también en el sujeto. Quiero decir que los sistemas asamblearios del pasado, por cierto, ahora un amigo está acabando un libro sobre estos sistemas en Cataluña, en la Cataluña nuclear, un libro en catalán, por supuesto, y bueno, pues os animo a que lo busquéis porque levanta, digamos, un velo que había caído y explica cómo era esto y va a aportar mucho a la gente catalana el libro este. No solamente de Cataluña, sino de todos los países catalanes. Pues se requiere un sujeto cualitativamente mejorado. Los sistemas de autogobierno y de participación comunitaria son difíciles de hacer con el sujeto hiperdegradado contemporáneo, porque el sujeto no es algo ajeno. Es decir, necesitamos reconstruir el sujeto también por razones incluso políticas. No basta con decir, no, nos reconstruimos solo para ser mejores. Ser mejores es una disposición como meta fundamental, pero ahora mismo no seríamos capaces, ¿no? La experiencia del 15M demostró qué cosa tan triste al final llegaron a ser muchas de las asambleas, ¿no? Se requiere unas características del sujeto, bueno, un poquito como las que yo he explicado o incluso más. Pero, ¿podéis concretar un poco más en qué áreas, digamos, que ejercían esa autogestión antaño? Las aguas, yo he oído hablar, por ejemplo, en Valencia, en las aguas o en algún tipo de trabajo comunitarios. Bueno, teniendo en cuenta que había una gran cantidad de comunal y que la tierra era la fuente principal de recursos, pues generalmente las tierras eran comunales, entonces se gestionaban a través de sistemas asamblearios. De las tierras no solamente se sacaba la agricultura, sino también el ganado, se sacaba la leña, se hacía carbón de leña para hacer hierro, para las herramientas, se sacaba la madera para las casas, la piedra, el barro. La tierra entonces era una fuerza principal y todo esto se tenía que hacer a través de sistemas asamblearios. Por ejemplo, el término en Cataluña es Consell Obert, pero también se usaba mucho la expresión universitat, la universitat. Entonces, de todo esto se ha perdido la memoria, cuando todavía existe en sitios, lugares pequeños, todavía existe, pero parece que nadie quiere verlo, ¿no? Es esas cosas que nadie quiere ver. Una de las cosas que, bueno, en el ámbito así anarquista y, bueno, las ecoaldeas y todos estos, bueno, residuos, digamos, del anarquismo que todavía subsisten en España, bueno, y en general, es que la gente no se cree que esos sistemas puedan funcionar porque dicen, pues es que siempre va a haber gente que se escaquea. Antaño había gente que se escaqueaba. ¿Cómo manejaban eso de la gente que no trabajaba? Es que es un tema importante, porque dices, bueno, yo sí estoy trabajando y el de al lado no. Quiero decir que yo no me considero de ninguna ideología, ni quiero tenerla. A mí me parece no es buenas las ideologías. Creo que es mejor la posición que yo defino como aideológica, observar la realidad y ponerse delante del mundo a pecho descubierto, sin tener ningún apriorismo. Pero vamos a ver, las sociedades del pasado tenían mucha importancia el afecto. Eran sociedades donde los lazos afectivos entre la gente eran de una importancia enorme. La afectividad se cultivaba, por ejemplo, a través de las comerías, a través de comidas comunes, a través de conversaciones. Entonces, estos lazos afectivos de tanta intensidad, tanta emocionalidad, tanta fuerza, pero también de tanta reflexividad, impedían a nadie escaparse. Además que había unas normas bien establecidas y los sistemas tradicionales, el Consell Obert, la universitat, también se llamaban de otras maneras, bueno, tenían sistemas de sanción, ¿no? Había una sanción mayor que solamente se aplicaba en ciertas ocasiones y quien no quería participar en la vida comunitaria, pues bueno, podía hacerlo, pero entonces renunciaba a sus deberes para no disfrutar de los derechos. Había una correlación entre derechos y deberes. Nadie que no ofreciera algo a la comunidad podía esperar algo de la comunidad. Entonces, al ser también sistemas muy trabajados en el sentido de la afectividad y de la reflexividad, pues bueno, funcionaban bien. De hecho,
el Estado moderno tardó muchos siglos en destruirlo, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que fue la Guerra Civil. La Guerra Civil se han dado interpretaciones muy pintorescas, ¿no? Pero la Guerra Civil tuvo mucho que ver con la destrucción de este mundo, muchísimo. Y luego el franquismo, quien fue que lo desarticuló definitivamente, ¿no? Un detalle más, tú que has conocido el tema de las ecoaldeas, que como sabéis son estructuras modernas, pero que intentan volver a una estructura comunitaria, ¿qué opinas y cuáles han sido sus mayores errores o sus fallos? Bueno, una ecoaldea, ¿por qué ecoaldea? ¿Por qué lo ecológico es tan importante? Eso significa quizá que el ser humano no es importante. O sea, daros cuenta que hay un factor ya de deshumanización, ¿no? El medio natural es decisivo, el afecto y amor y dedicación a la naturaleza es fundamental, pero también existen los seres humanos, existe el individuo, existe la comunidad. Yo preferiría una aldea comunitaria, una aldea donde lo que se cultivara sería el afecto de unos a otros. Esto es un proyecto que no cuaja, pero luego resulta que muchos de estos proyectos de abandonar la ciudad no funcionan básicamente porque falla el amor de unos a otros. Es ahí el gran problema. El sujeto actual no es un sujeto capaz de amar, de ahí la degradación del amor. Se piensa que el amor es una emoción, es un estado así, y se cree que ser amoroso es ser buenista, esa cosa horrible que se han inventado y ayudar mucho. No, necesitamos un enorme debate sobre qué es el amor en la grandeza que debe tener el amor, ¿no? Que exige mucho sacrificio y mucha dedicación, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo me quedo con algo, le llamaría aldea convivencial. ¿Hay alguna pregunta entre el público? A ver, Juan, ¿nos ayudas con el micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Sabías que el cardenal Cisneros fundó la Universidad Complutense y fue el tercer inquisidor de la Santa Inquisición? Y a raíz te quiero decir que de la Universidad Complutense, por ejemplo, han salido la mayoría de los políticos que tenemos en España, muchos periodistas. ¿Me podías responder a esa pregunta? Sí, claro. Yo he vivido en Alcalá de Henares mucho tiempo. Conozco bien Alcalá es precioso, ¿no? Pero Cardenal Cisneros es deplorable. Claro, el sistema universitario yo no lo apoyo. No debe haber un sistema educativo. La universidad aquí surge en la península ibérica en el siglo XIII, en un momento de decadencia de las sociedades. Tienen que buscarse otras formas de transmitir el conocimiento que no sean a través de un sistema jerárquico y centralizado. Yo de la Universidad Complutense solo admiro su edificio, el edificio que está en Alcalá, como arquitectura, tiene una gran belleza por dentro, por fuera, pero fuera de eso no cojo nada. Y yo creo que en mi vida ha sido muy importante no ir a la universidad, que es algo que hice por elección personal. Decidí no ir directamente. ¿Una pregunta por ahí? Vale, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Te quería preguntar, escuchando al compañero que decía que es periodista y vos hablabas del ser, ¿cómo considerás la importancia de las palabras, ¿no? De la utilización de las palabras? Y por otro lado, si el compañero que preguntaba si en el sistema autogestionado pueden haber personas que se escaqueen de su trabajo o no cumplan con su función en ese tipo de comunidad, ¿qué opinión tiene el periodista en este sistema capitalista, ¿no? Si cree que todas las personas que cobran por lo que tendrían que hacer, lo hacen. Ahora mismo, preguntas se van a centrar en Félix, ¿vale? A mí me toca hablar después de comer, pero vamos, entraré eso. Las dos cuestiones que has planteado son parte de lo que voy a hablar. Ahora, por favor, las preguntas para Félix. La palabra es fundamental. Antes, en las escuelas se enseñaba oratoria y se leían los libros, por ejemplo, La retórica de Aristóteles, que quizás sea su libro menos malo, y se tenía una idea de que la palabra era fundamental. Es más, se consideraba el significado estético y emotivo de la palabra, no solo el significado reflexivo. Ya Aristóteles introduce una degradación al considerar que la palabra solo transmite conocimiento, cuando la palabra también transmite emociones, transmite estados de ánimo
y nos permite relacionarnos con los demás. Transmite alegría, transmite risa o transmite dolor. Aristóteles ya es un reduccionista, un mutilador. Él coge la naturaleza humana y la va troceando, ¿no? Eso es propio de todas las sociedades en descomposición. La palabra es muy importante. Yo tengo por ahí, si alguien lo quiere ver, está escrito. He hecho una charla sobre oratoria, dos, la repetí hace poco con un agente del 15M, precisamente en Alcalá de Henares, Torrejón. Bueno, creo que tenemos que recuperar la palabra. La recuperación de la palabra es fundamental. Cuando los sistemas asamblearios eran parte de la vida de la gente, el bien hablar era algo que se hacía todos los días, mientras que ahora no es así. El sistema parlamentarista, que nos convierte solo en seguidores de los peloteos de los políticos de turno, nos convierte en lo que se ha llamado, lo vuelvo a decir otra vez, las multitudes mudas, el sujeto mudo actual. Entonces esto tiene que desaparecer. Entonces yo animo a recuperar la palabra en toda su grandeza, también en su belleza. Yo tengo una noción que se llama estetizar la vida, y entonces es estetizar la palabra. Y acabo ya, otra cuestión. Cuando se emplea la palabra capitalismo, quiero hacer una observación. El capitalismo también está dentro de cada cual, dentro de cada cual. No veamos solo a los capitalistas como los banqueros, sino miremos hacia el interior de nosotros mismos y veamos que cada una y cada uno tenemos un capitalista en el interior de nosotros mismos. Y no es posible destruir el capitalismo como banqueros si no destruimos el capitalismo que tenemos dentro de nosotros. Bueno, un par de preguntas más y vamos a ir al primer descanso. Una por ahí, por aquí. Hola, buenos días. Tenemos 5 minutos ahora. Venga, muy cortito, por favor. Quería trasladar una pregunta que me inquieta y es un dilema. Veo que la propuesta Ecoaldea puede ser muy bonita, pero cuando te vas por África y luego pillas el ébola, vas perdiendo el culo hacia el hospital. Y tengo ese dilema. ¿Una cosa es compatible con la otra? ¿Podemos tener Ecoaldea y laboratorios de investigación y ciencia o irnos avanzando cada vez más? Sinceramente, esa pregunta creo que es más para Pamies, aunque si quiere contestarlo Félix, pero bueno, creo que esa la va a contestar el señor Pamies después. Sí, así que vamos Pamies te dirá algo, ¿no? Por aquí y una más ahí en el medio y vamos al descansito, ¿vale? Pero hay una cuestión importante, ¿eh? Quiero decir que la gente de África hay que considerarlas también como seres humanos integrales y no solamente como seres fisiológicos que necesitan alimentación y salud. Esto es un debate muy grande porque existe un paternalismo europeo que les niega la condición humana total socapa de liberarles de la pobreza. Y esto no puede ser, porque ellos no son simplemente seres fisiológicos, sino son seres humanos integrales que también necesitan autoconstruirse y recuperar su vida total, su vida como totalidad. Dos previas y una pregunta. Las dos previas son, primera, así como has dicho que la universidad no te ha aportado nada, yo digo, la universidad me ha aportado mucho, a mí personalmente. La segunda previa es totalmente de acuerdo con lo que dices de la palabra y has citado a Juan, el Evangelio de Juan, pues el primer capítulo es precisamente la palabra es luz. Pregunta, has hablado del amor. Podemos también hablar de la compasión, no en el sentido de lástima porque uno es superior al otro, sino de compartir una pasión, un dolor y por tanto ayudarse entre iguales. Gracias. O sea, yo no digo que la universidad no me haya aportado nada, porque una parte importante de los libros que yo manejo son libros hechos en la universidad. Si no existiera la universidad, quizá esos libros. Yo recuerdo bien el estudio que yo hice hace años sobre la mística cristiana del siglo XVI, se basó todo en trabajos universitarios. Lo que he dicho son dos cosas relativamente distintas. Primero, que yo elegí no ir a la universidad y no me arrepiento de no haber ido. Y en segundo lugar, que creo que en una sociedad libre no debería de haber sistemas autoritarios y sistemas restrictivos de educación de las personas. Se debería de buscar un sistema en el cual el individuo se autoeduca a sí mismo y mantiene y desarrolla los saberes. Pero por el momento es lo que hay y yo valoro mucho y podría hacer una lista de cientos de textos que han sido producidos en la universidad y que me parecen magníficos y que me llevan a admirar mucho a sus autores y autoras. Bueno, me están diciendo por ahí que tenemos que cortar esta preguntita rapidito y vamos al descanso.
a mí me gustaría saber, qué piensas o si se ha dado alguna vez en la historia a nivel de trabajo, a nivel social, en Ecualdea o como lo queramos llamar, el sentimiento de de avergonzarse, de no poder ser útil a los demás a nivel laboral. ¿Qué piensas de ello? Si tendríamos que volver otra vez a este sentimiento. Claro, eso es un sentimiento muy valioso, muy valioso. Quiere decir que el mundo que nosotros hemos conocido, la sociedad occidental, se construye en la revolución de la Alta Edad Media, en los siglos 8 a 10, a través de una revolución en el acto de trabajar. El acto de trabajar que rompe con la gran carga de escoria y de horror que era el trabajo esclavo y todas sus consecuencias, ¿no? Y uno de los elementos importantes que se recuperan entonces es la idea del trabajo como forma de ser útil a los demás. Y eso es decisivo. Por ejemplo, si visitáis iglesias románicas y en su parte escultórica, veréis a menudo manos. ¿No? Manos, esas manos, ¿qué significan? No significan nada más que es un llamamiento. Tenéis manos, trabajar con vuestras manos, ser útiles a vosotros mismos y a los demás, producir algo útil. Entonces, la importancia de las manos, porque en el mundo antiguo, en el mundo de la esclavitud, las manos no eran valoradas porque solo los esclavos trabajaban con sus manos, ¿no? Entonces, la dignificación del trabajo útil es un gran hallazgo, un gran logro civilizatorio. Sin embargo, ahora todo esto, como todo, está en crisis. No sabemos en realidad qué es trabajo bien, qué es trabajo mal, pero ciertamente yo creo que tenemos que considerar que tenemos que ser útiles con un trabajo útil y productivos a los demás y un cierto sentimiento de vergüenza si no lo podemos hacer, siempre que esa vergüenza no nos dañe y no nos mate, entendiendo en el límite que debe tener esa vergüenza, es algo muy útil y muy digno. Pues muchas gracias a Félix. Y bueno, tenemos un cuarto de hora para salir. Vamos a estar los ponentes en la carpa que hay aquí a la salida a la izquierda, firmando libros. Y bueno, un saludo a los que nos están viendo por internet. Volvemos dentro de un cuarto de hora con Josep Pamies. Así que, bueno, otra cosita más. Los que hayáis venido tarde, tenemos unos papelitos, os habrán dado en la entrada, en los cuales el que quiera, no es obligatorio, el que tenga alguna idea, una propuesta, una solución para algún problema de la sociedad, evidentemente, pues que lo coloque ahí y bueno, haremos una selección, iremos contándolas sobre todo para generar esa energía de empezar a pensar soluciones, ¿vale? Así que tenemos un cuartito de hora ahora, antes de la ponencia de Pamies. Hasta ahora.